Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día lunes 13 de enero del año 2025. Estamos ya prácticamente casi cerrando la segunda semana de este primer mes de este año. Como hemos venido diciendo, creemos que va a ser un buen año. Va a ser un buen año de muchas bendiciones. De muchas batallas, definitivamente, desde ya lo digo, van a haber muchas batallas, pero sabemos que Dios está con nosotros. ¿Por qué digo que van a haber muchas batallas? Porque el sistema sigue trabajando y lo está haciendo a las espaldas, buscando la forma de cómo poder tomar el control de toda la humanidad. Buscando la forma de cómo llevar a la quiebra a todas las naciones. Y aunque aquí en Estados Unidos hay un cambio de gobierno, no va a poder componer todas las situaciones. Pero como todo camina en el tiempo de Dios, porque Él maneja los tiempos y las épocas, recordemos que lo que es profecía tiene su fiel cumplimiento. Y lo que de muchos desconocemos es que encierra cada tiempo que compone la profecía, ¿verdad? Pero de alguna manera Dios en su grande amor nos lo va revelando, nos va explicando por medio de su precioso Espíritu, para que entendamos que aún todo lo que esté aconteciendo, y aunque nos lo haga saber, Él quiere que siempre nos preparemos. Él desea que siempre estemos nosotros conectados con Él, y a manera que la venida del Señor se acerca, pues es natural. Las batallas van a ser cada día más fuertes, porque el enemigo sabe que la iglesia de Cristo va a partir de esta tierra y que le queda poco tiempo. Y el Señor lo reprenda, ¿verdad? Esta noche no quiero entrar en tiempos proféticos, aunque si este tema lo diéramos un ángulo profético, pues definitivamente, nos encontraríamos con cosas muy especiales. Pero vale la pena recordarle que en los días de Elías, el espíritu de Jezabel se movió muchísimo. Antes de la partida de Elías, el espíritu de Jezabel se movió muchísimo. De hecho, fue Jezabel quien lo quería matar. Viene el arrebatamiento, entonces, sí, tomando la figura de la vida de Elías y todo lo que aconteció, nos damos cuenta que en el final de los tiempos la mujer va a ser muy usada por parte del enemigo para perseguir a aquellos hombres que tienen propósitos de Dios. Pero no solamente los hombres que tienen propósitos de Dios, sino al hombre en general. Lo hemos venido viendo, la liberación femenina, la manifestación de las feministas, etc. Y que lamentablemente ese espíritu se metió dentro de la iglesia, aparecieron las pastoras, aparecieron las apóstolas, imagínense, y que la mujer de alguna manera ha buscado siempre la forma de cómo gobernar sobre el varón, cómo operar sobre el varón. Esa es una batalla que se ha venido librando desde la caída del hombre, cuando el Señor le dice a la mujer, bueno, tu deseo será para tu marido, pero él dominará sobre ti. Dominará sobre ti. Entonces nos damos cuenta que repito, podríamos darle un ángulo amplio profético, pero yo estoy consciente, estoy 100% seguro, sin temor a equivocarme, de que la mujer en el tiempo final va a ser muy usada por el diablo si es que se descuida, aunque también va a ser usada por Dios, claro, pero aquellas que se desconecten van a ser usadas por el enemigo para
frenar los propósitos de Dios. Recuérdese que lo que Jezabel quiso hacer en su tiempo fue frenar el propósito de Dios que tenía por medio de Elías, profeta. Bendecimos al pastor Jorge Catarino Pérez allá en Querétaro. Bendiciones, amado siervo. El tema de esta noche, una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios, es cómo opera el espíritu de Jezabel contra el hombre. Es un tema provisional, algunas veces, bueno, la mayor parte del tiempo lo cambiamos. ¿Cómo opera el espíritu de Jezabel contra el hombre? Y la historia es la que siempre tomamos en cuanto a Jezabel. Primera de Reyes 21:1. La historia relata de que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab va y le dice, mira, dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está junto a mi casa, pues junto al palacio. Y le dice, yo te voy a dar una viña mejor, si prefieres te la compro por dinero. Pero Nabot le dice, bueno, ¿cómo te voy a vender la herencia de mis padres? No permite el Señor que te venda la herencia de mis padres. Acab se va disgustado y molesto a su casa por causa de la respuesta de Nabot, que le había dicho, no te voy a dar la herencia de mis padres. Dice la historia en el verso 4 de Primera de Reyes 21, que se acostó en su cama y volvió su rostro y no quiso ni comer. Se le acerca a su mujer Jezabel y le dice, ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces él le respondió, porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije, dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él dijo, no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo, no reinas ahora sobre Israel. Levántate, come y alégrese tu corazón, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Esta historia hasta aquí nos permite entender la identidad o la personalidad, mejor dicho, que tenía Nabot. Prácticamente era un niño. Era un niño caprichoso y tenía una mujer también caprichosa, pero autoritaria. Una mujer prácticamente un matriarcado en donde ella era la que manejaba todos los asuntos del palacio, manejaba los asuntos manejaba los asuntos del pueblo, del palacio, de la casa, etc. Me ha tocado escuchar a muchos hombres de Dios decir, bueno, es que la Jezabel, y señalan a la Jezabel porque por el pantalón, por las alhajas, por la pintura, por que se pinta el cabello, etc. Pero la esencia de Jezabel no era el pantalón, ni las alhajas, ni la pintura o el cabello, así como muchos que quieren cambiar a la mujer por fuera enseñan, sino la esencia de Jezabel era el matriarcado. El matriarcado es un espíritu autoritario. Yo recuerdo hace muchos años el Señor me mostró en una visión el espíritu de Jezabel. La forma en que me lo mostró tenía aproximadamente como unos 30 pies, medido en pies, de ancho y de alto tenía como unos 60, era enorme. Y me decía que el espíritu de Jezabel es masculino. Por eso cuando el espíritu de Jezabel se posesiona en una mujer, es cuando la mujer adopta muchas cosas de hombre.
No en cuanto al vestuario, al pantalón y todo eso, no, sino en cuanto a carácter. Y es cuando comienzan los choques fuertes. ¿Por qué? Porque son dos espíritus masculinos, es el hombre y la mujer con un espíritu masculino, pero no en el vestuario, sino en el carácter. La esencia es el matriarcado, cuando la mujer es posesionada por un espíritu jezabelico, y como el espíritu de Jezabel es masculino, entonces opta por contender y gobernar al hombre. ¿Por qué? Porque, repito, el espíritu de Jezabel es un espíritu masculino, y cuando se posesiona de la mujer, pues, y quiere gobernar al hombre, es cuando surgen los altercados fuertes. ¿Por qué? Porque son dos espíritus masculinos. Entonces entendamos esta primera parte. La esencia de Jezabel no es el vestuario. La esencia de Jezabel es, yo no creo que en los días de Jezabel existiera el pantalón, todavía no creo que existía el pantalón. Entonces no es el pantalón ni la pintura, aunque la pintura ya existía, las alhajas, no se diga, ¿no? Pero la esencia de Jezabel es el matriarcado. De pronto, cuando Jezabel ve que acá va y se acuesta triste, decaído, porque Nabot no le quiso dar la viña, entonces llega y le dice, cuando lo encuentra, le dice, mira, no te preocupes, yo te voy a dar la viña de Nabot. Su mujer Jezabel le dijo, no reinas ahora sobre Israel. Como diciendo, tú eres el rey, levántate, come y alégrese tu corazón. Le dice, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces, una de las características de Jezabel, aparte de que es autoritaria, es matriarca, es que toma las cosas por la fuerza. Jezabel le gusta imponer su autoridad, hacer las cosas a su manera, imponer y hacer las cosas, tomar las cosas a la fuerza. No quiero meterme en temas de proféticos, pero así venía trabajando el sistema a grandes zancadas de implantar un nuevo orden mundial, tomando todo a la fuerza. Porque así trabaja el espíritu amorreo palestino, así trabaja el espíritu del anticristo. Va a gobernar y aunque tenga que matar a un montón. Pero bueno, no es el tema. El tema es que al ver las características de Jezabel y ver las características de Acab, que estaba sometido a la autoridad de su mujer, influenciada por un espíritu masculino. El espíritu de Jezabel es un espíritu masculino. En el verso 8 dice que cuando le dice, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel, nos permite ver que ella toma las cosas por la fuerza y las consigue, no importa lo que tenga que hacer o decir. El verso 8 dice que ella, Jezabel, escribió cartas en nombre de Acab, su marido, el rey. Las selló con el sello del rey. Ese sello solamente lo podía usar el rey para sellar los edictos, las cartas, las leyes que manejaba el gobierno. Pero no, ella usaba el anillo de sellar a su antojo, a su manera y cuando se le daba su gana. Escribe cartas en nombre de Acab, usurpando la autoridad de su marido. Porque así trabaja Jezabel, usurpa autoridades. Por eso el asunto en la iglesia de Cristo no es que la mujer no pueda predicar. Claro, la mujer, Dios la usa precioso predicando. No tiene parte bíblicamente, no tiene parte dentro de los 5 ministerios. Pero eso no quiere decir que no puede predicar. Claro que puede predicar.
y no tiene parte entre los 5 ministerios porque los 5 sientan doctrinas y es exclusivamente para el varón. ¿Por qué? Porque son puestos de autoridad. El problema es que la mujer, influenciada por un espíritu jezabélico, usurpa autoridades. Por eso Pablo decía, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad. ¿Por qué? Porque la mujer en un puesto de autoridad, ella lo que quiere es gobernar todo y gobernar al hombre. Entonces va y escribe cartas en nombre de Acab, las sella con su sello y envía las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. Este verso nos permite entender que al escribir cartas en nombre de Acab, sellarlas con el sello del rey, como que si el rey estaba dando esa orden, era porque ella manejaba el gobierno, ella manejaba el palacio, ella manejaba el sello, ella escribía las cartas como si fuera su marido quien las hacía. Dice que las envió a los ancianos. Eso quiere decir, los ancianos eran los líderes religiosos. Eso implica que ella era quien manejaba, manipulaba e influenciaba a los líderes espirituales de Israel. También dice este verso que envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. Los nobles eran también los ricos del pueblo, entonces quiere decir que ella era la que manejaba la economía. Por eso le decía, si nos metemos aplicamos esta historia a la profecía, entonces tendríamos que meternos y entender pues que la Jezabel moderna, la Babilonia moderna, maneja la política, la economía y la religión. Por eso es que el anticristo va a implantar un gobierno político, económico, religioso, pero no me quiero meter ahí, solamente es para agregarle un poquito. Pero en realidad, aparte de que manejaba el gobierno, porque manejaba las cartas en nombre de Acab, las sellaba con el sello, era también quien influenciaba y manipulaba a los líderes espirituales, aparte de que también influenciaba y manipulaba a los ricos, los nobles del pueblo, o sea, la economía. La esencia en sí de Jezabel, repito, no es como muchos piensan que es el pantalón y es esto y es lo otro, sino la esencia de Jezabel era el gobierno y la hegemonía espiritual. O sea, manejar todo lo que era gobierno y también la religión. Eso lo hemos visto claro, ¿verdad? En el sistema que se quiere implantar, pero algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es que cuando el espíritu de Jezabel se posesiona en una mujer, es sumamente peligroso. El verso 9 nos permite entender, dice que escribió en las cartas, imagínense, a nombre de su marido, escribió en las cartas diciendo: proclamad ayuno y sentada Nabot a la cabeza del pueblo. Sentada 2 hombres malvados, dice, delante de él, que testifiquen contra él, diciendo: tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Esa me llamó mucho la atención, esta mujer, porque dice que en las cartas escribe: proclamad ayuno. Aparte de que manejaba a los líderes religiosos, era reina, esposa del rey Acab, era también princesa, hija de Etbaal. Etbaal, sacerdote de Astarte. Que testifique contra él, o sea, era quien decretaba juicio sobre los que se oponían a sus deseos. Recuérdese que lo que ella quería era tomar la viña de Nabot para dársela a Acab. Por eso fue que le dijo: alégrese tu corazón, no eres tú el rey de Israel, levántate, come, alégrese tu corazón, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y agarró las
las cartas, empezó a firmarlas, a sellarlas con el sello, las mandó y dio la orden que sentaran a 2 hombres malvados delante de Nabot para que en un juicio lo condenaran a que muriera apedreado, porque disfrazaba sus planes como de una mujer muy espiritual. Pues dice, proclamad ayuno. Eso es bien peligroso, hermano, porque cuando una mujer es posesionada por un espíritu de Jezabel, siempre va a buscar la forma, si lo metemos dentro de la iglesia, siempre va a buscar la forma de mostrar una vida muy espiritual, cuando en realidad es la que maneja todas las cosas en su casa, en donde sea que esté, porque su deseo de gobierno es insaciable. Ella quiere gobernar sobre todo. Cuando le dice proclamar ayuno, es porque la mujer influenciada por un espíritu de Jezabel se presenta muy espiritual. Que testifiquen contra él es porque decretaba los juicios sobre los que se oponían a sus deseos, que digan tú has blasfemado contra Dios, o sea, especial para sembrar intrigas. El verso 11 dice que los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad, hicieron como Jezabel les había mandado, tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. Eso implica que su hambre de gobierno está bien marcado. Quiere siempre estar al frente, quiere siempre ser vista, quiere siempre gobernar, quiere que las cosas se hagan a su manera. No importa lo que tenga que hacer con tal de que las cosas se hagan a su manera. La historia sigue diciendo en el verso 12 que proclamaron ayuno, sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. Entonces entraron los 2 hombres malvados y se sentaron delante de él. Y los 2 hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Después enviaron un mensaje a Jezabel diciendo, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, Jezabel dijo a Acab, levántate, toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la cual se negó a dártela por dinero, porque Nabot no está vivo sino muerto. Y sucedió que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Bueno, eso es lo que marca la historia en los días de Elías. Lo que sí nosotros entendemos a la luz de este pasaje es que la mujer que es manipulada por el espíritu de Jezabel utiliza siempre falsos testigos, inventa mentiras en contra de aquellos que quiere destruir. Esto es delicadísimo. Dentro de la iglesia de Jesucristo es delicadísimo. Y si lo tomamos a nivel de matrimonio es delicadísimo. Porque el espíritu de Jezabel en la esposa es delicado. ¿Por qué? Porque siempre va a estar minimizando y vilizando a su, no sé si es la palabra correcta, vilizando a su esposo, los va a estar haciendo vil, como diciendo, no sirves para nada. Imagínense cómo era Acab, qué personalidad tenía Acab, que cuando Nabot no le da la viña, lo que hace es que va a su cama, se acuesta y no quería comer. Llega Jezabel y le dice, ¿por qué estás decaído? Es que le pedí la viña a Nabot, le dije que le daba una mejor, le dije que se la pagaba por precio, no quiso. Entonces le dice, bueno, tú eres el rey, tú mandas. Y si tú no lo haces, pues yo lo voy a hacer. Yo te voy a dar la viña de Nabot. Y manda cartas a los nobles, a los ancianos, manda cartas y ella establece el juicio. Ella pone los testigos, busquen 2 hombres malvados, porque
cuando la mujer es posesionada por un espíritu de Jezabel, usa falsos testigos, inventa mentiras en contra de aquellos que quiere destruir. ¿Por qué? Porque hay maldad, o sea, es un corazón. El espíritu de Jezabel se mueve en la maldad. Por eso es importante que la mujer se llene del temor de Dios y que pueda practicar la sujeción a la autoridad, a las autoridades. No solamente a la autoridad de su esposo, sino también a la autoridad en la iglesia, si es que es cristiana, a la autoridad en el trabajo, etc. Porque cuando el espíritu de Jezabel se mueve en la casa, es la que prácticamente maneja todo. Maneja todo, es la que ordena todo, es la que decide en todo. Y si el espíritu de Jezabel se mueve dentro de la iglesia, el espíritu de Jezabel tiende a ser insolente con las autoridades, sea el pastor, sea el apóstol, sean los líderes, ayudas del pastor. Cuando el espíritu de Jezabel tiende a tomar posesión de la mujer, una de las primeras señales es que no se deja mandar. No se deja mandar, no se deja gobernar porque ella quiere gobernar. No se deja gobernar y le molesta que la quieran gobernar, y como le molesta que la quieren gobernar, entonces se rebela, es insolente contra la autoridad ministerial. El espíritu de Jezabel en la casa, en la mujer, es insolente e irrespetuosa y menospreciativa para con su marido. Siempre lo va a estar minimizando, siempre lo va a estar ridiculizando, siempre lo va a estar vilizando, lo va a hacer vil. Como la maldad opera en su vida, no le importa dañar a aquellos que se oponen a sus deseos de gobierno, de autoridad. Cuando Nabot le dice a Acab, yo no, ¿cómo te voy a dar la herencia de mis padres? Ella dice, no, yo te la voy a dar. Manda las cartas, sienten a Nabot de Jezreel y enfrente a él dos hombres malvados, digan que blasfemó contra Dios porque se presenta espiritual, y apedréenlo y que muera. Después, cuando sabe que ya murió, le dice a Acab, levántate y toma la viña. Y ahí se levanta Acab como un niño a recibir el regalo que ella le estaba dando. Porque cuando el espíritu de Jezabel opera en la mujer, el hombre pierde su identidad. El hombre se convierte en una marioneta, en un títere de la mujer. Es la mujer la que maneja todo, es la mujer la que maneja las finanzas, es la mujer la que decide en cuanto a lo espiritual, es la mujer la que da la primera y última palabra en las decisiones que se toman en la casa. Por eso es delicado dejar que la mujer gobierne en la iglesia. Es delicado dejar que la mujer gobierne en la casa. ¿Por qué? Porque se invierten los papeles. La maldad opera tan fuerte en la mujer. Recuérdese que la maldad es una mujer, según Zacarías. La maldad dentro de un Nefa que la llevaron a Sinar para edificarle un templo. Entonces la maldad opera fuertemente en la mujer. No le importa dañar a aquellos que se oponen a sus deseos de gobierno. Por lo regular se esconde bajo un manto de espiritualidad, una hipocresía espiritual, porque el arma que usó en contra de Nabot Nabot ha blasfemado en contra de Dios. Sus armas preferidas, y escuche esto, si usted es mujer, escuche esto. Sus armas preferidas son la mentira, la manipulación y la intimidación. Acab no tenía autoridad para decirle, no, tú no puedes hacer eso.
Acab no tenía identidad, no tenía personalidad como para decirle no. No, Acab era rey de Israel, él conocía las leyes de Dios, pero él no tenía identidad, no tenía el carácter, no tenía la responsabilidad como para decirle eso no, porque eso va en contra de la ley de Dios. Al contrario, se sometió a las leyes de ella, porque recuérdese que era princesa, hija de Edbaal, sacerdote de Astarte. Entonces, esta mujer tomó la autoridad en el palacio, tomó la hegemonía, ella gobernaba todo, gobernaba el palacio, gobernaba los líderes espirituales, gobernaba la economía, los nobles, que eran los ricos de ese tiempo, gobernaba el palacio, la política, ella la manejaba a su antojo. Pero las armas preferidas de Jezabel son la mentira, la manipulación y la intimidación. ¿Por qué? Porque tenía tan intimidado a su esposo Acab que Acab no podía tomar decisiones, porque ella era la que manejaba el palacio. Primera de Reyes nos deja claro esto. Primera de Reyes 19:1 dice: y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Dice, entonces, verso 2 de Primera de Reyes 19, dice, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. El espíritu de Jezabel en la iglesia desafía a la autoridad, se burla de la autoridad, no se somete a la autoridad. El espíritu de Jezabel en una mujer en la iglesia nunca va a respetar la autoridad, siempre va a estar hablando mal de la autoridad, va a buscar siempre salirse con la suya y gobernar ella. Va a usar la mentira y la manipulación para mover a todos aquellos que se mueven a su alrededor para que se rebelen a la autoridad. Eso es lo que hizo Jezabel, que se rebelaran a la autoridad de Dios. Aún ella se burló de Dios al decir, digan que Nabot ha blasfemado contra Dios y apedréenlo y que muera. Porque el espíritu de Jezabel en la iglesia hace que lo que busca es intimidar a la autoridad. Lo que busca es manipular a la autoridad. Por eso en la carta de Apocalipsis le dice al líder, tú permites a esa mujer Jezabel. Y le dice que el pueblo coma cosas sacrificadas a los ídolos. Él se movía en la seducción, se movía en el matriarcado, en los sacrificios a los ídolos y en el gobierno. ¿Por qué? Porque lo permitía el líder de una de las iglesias de Apocalipsis. Pero como se mueve en la mentira, en la manipulación y en la intimidación, el espíritu de Jezabel en veces intimida a aquellos que se mueven a su alrededor porque lo que ella quiere es que hagan. Y digo claramente ella, porque el espíritu de Jezabel se mueve solamente en la mujer. Quiere que los que están a su alrededor hagan lo que ella dice. Quiere que los que están a su alrededor actúen como ella dice. Y usa la manipulación, usa la mentira, porque lo que busca es su ataque en contra de la autoridad. Es delicadísimo. Y busca la intimidación. Mucha gente que se mueve alrededor de una mujer poseída por el espíritu de Jezabel está intimidada. Les robó su identidad.
les robó su personalidad y tiene tan intimidado a los que se mueven a su alrededor que no pueden hacer nada sin que ella lo apruebe. No pueden hacer nada sin que ella esté de acuerdo. Y claro, como en esa manipulación, mentira e intimidación, lo que busca es rebelarse a la autoridad y dañar a las autoridades, inventa mentiras y busca intimidar y tiene fuerza, porque Elías dice en el verso 3, tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a ver Seba de Judá y dejó allí a su criado. Pero claro, Elías tuvo miedo porque estaba desconectado de Dios. Cuando hay un espíritu de Jezabel en la iglesia, si el hombre de Dios tiene su altar con Dios, no lo va a intimidar, va a ejercer su autoridad. Y si el espíritu de Jezabel se posesiona en la casa de la esposa, mientras el esposo esté conectado con Dios, no va a dejar que la mujer lo gobierne, lo intimide, lo maneje, lo amenace, porque son sus armas preferidas, lo que es la mentira, la manipulación, la amenaza y la intimidación. Sumémosle una más: la mentira, la manipulación, la amenaza y la intimidación. Amenazó a Elías, le dijo: así me hagan los dioses y aún me añadas, y mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos, cuando Elías había matado a los profetas de Baal y de la Acera. Entonces damos cuenta que maneja la mentira, maneja la manipulación, la amenaza y la intimidación en contra de la autoridad, porque ella nunca se sujeta a ninguna autoridad, ni a la de su esposo, ni a la de su pastor, ni a la de su apóstol. O sea, no se sujeta a ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque ella contiende con el hombre. Cuando Jezabel le dijo que Nabot había muerto, se levantó y fue a tomar posesión de la viña. Yo pensaba por un momento, todo hombre que tiene una mujer influenciada y posesionada por el espíritu de Jezabel se convierte en una marioneta de ella, porque lo intimida, le roba, le quita su personalidad, su identidad, y lo convierte en un títere, en una marioneta que lo maneja a su antojo. Pero lo asombroso, hermano, es que como es tanta la maldad y tanta la fuerza, y como es un espíritu masculino posesionado por la maldad y por el diablo, porque utiliza mucho la mentira, la manipulación, o sea, es influencia de las tinieblas, la amenaza que es una forma de intimidar, la intimidación. Por eso es que el hombre se convierte en un títere y la mujer lo maneja a su antojo. La mujer maneja las decisiones espirituales, la mujer maneja las finanzas, la mujer maneja las decisiones en la casa, todo, y no deja que el hombre pueda tomar sus propias decisiones, cuando Dios dice que la cabeza de la mujer es el varón. En la iglesia, si se infiltra un espíritu de Jezabel en una mujer, va a formar su grupo y va a manipular a los que están a su alrededor para que hagan lo que ella dice, para que decidan lo que ella dice, para que se rebelen a las autoridades. Y si la autoridad es el hombre, hermano, no se deja gobernar. No se deja gobernar y buscará formas de cómo degradar, cómo menospreciar, cómo humillar a las autoridades. Y cuando digo autoridades me refiero no solamente al varón, sino también a mujeres que están en autoridad. No se va a someter
a ninguna autoridad, sea mujer u hombre. ¿Por qué? Porque su deseo de gobierno, como es un espíritu masculino y es un matriarcado, es un espíritu masculino operando en ella, no se va a dejar gobernar. Al contrario, va a usar la mentira, la manipulación, la amenaza y la intimidación en rebelión a las autoridades. Pero no solamente ella, sino también va a manipular como manipuló e influenció e intimidó a los ancianos, líderes religiosos, a los nobles, los que manejaban la economía, y al pueblo. Al pueblo, ¿cómo? Con mentiras, con tal de que mataran a Nabot de Jezreel. El espíritu de Jezabel, hermano, en este tiempo, y esto es profético, le voy a profetizar. Estamos en tiempos finales, definitivamente. Si Cristo viene pronto, entonces el arrebatamiento va a suceder. Yo no le digo que el otro mes, el otro año, no. Yo solamente sé que el Señor fecha con tiempos, con acontecimientos. Pero si el espíritu de Jezabel se movió fuertemente antes de que Elías fuera arrebatado, va a suceder también. Y estamos, hermano, entramos ya al 2025. Si la mujer no se cuida y llega a ser posesionada por un espíritu de Jezabel, es una rebelión totalmente a la autoridad. No solamente a la autoridad de Dios, sino a las autoridades que Dios constituyó en su iglesia. Y eso es delicadísimo. Porque si la mujer se revela a las autoridades en la iglesia, definitivamente se revela a su marido. Y si el ministro no se deja gobernar por una Jezabel dentro de la iglesia, téngalo por seguro que esa mujer gobierna su casa y maneja todo y se hace lo que ella dice. Y el marido pierde su identidad. El marido pierde su personalidad porque tiene labia para mentir, para sembrar las intrigas, para poder hacer que los que se mueven a su alrededor hagan lo que ella dice. Esto es delicadísimo. Al final las consecuencias son graves, fuertes para la mujer. Pero yo creo con todo mi corazón que hay mujeres de Dios, y la única manera de poder cuidarse de un espíritu jezabélico es el temor a Dios y el respeto a su autoridad en la casa, en la iglesia y en el trabajo, si es que trabaja. Pero estamos en tiempos finales, amado pueblo. Y la mujer es preciosa cuando Dios la usa, preciosa, definitivamente. Pero la mujer, como he dicho, la mujer en las manos de Dios es, hermano, algo muy especial verla fluir. Pero en las manos del diablo causa estragos, hermano, estragos en su casa y causa estragos en las congregaciones. ¿Por qué? Porque lo que quiere es destruir. Y cuando se rodea de gente, sean hombres o mujeres, lo hace para fomentar la rebelión a las autoridades que Dios estableció. Por eso, mujeres princesas de Dios que van a escuchar este mensaje, la única manera es vivir en el temor de Dios y adornando uno de los mandamientos de parte de Dios: sométanse a sus maridos como al Señor. Y en la iglesia, sométanse a sus autoridades en el temor de Dios.
consideren lo que digo y que Dios les dé entendimiento. De esto hay mucho que decir, pero lo vamos a dejar ahí. Y con el correr del tiempo Dios nos permitirá compartir otro poco más de este tema tan delicado, pero que es importante. Que entendamos tiempos finales, tiempos proféticos. Elías, antes de ser arrebatado, Jezabel lo persiguió, lo quería matar. Porque el espíritu de Jezabel quiere matar todo lo bueno de Dios. Y el espíritu de Jezabel quiere destruir hombres de Dios, destruir iglesias, destruir congregaciones. Y la única manera es envenenando, manejando, manipulando, amenazando e intimidando a todos aquellos de los cuales se aprovecha para hacer sus deseos. El día de hoy, si hubiere, alguien que no conoce a Cristo, si hubiera alguna mujer que quiere ser una mujer de Dios y dejar ya de gobernar su casa y de destruir su casa, y necesita o desea aceptar a Jesús como su Salvador, Dios puede, de hecho, Él quiere salvarte. Él quiere convertirte en una princesa de Dios, una mujer dócil, apacible, de espíritu sereno, sometida, respetuosa a su marido. Así que ábrele tu corazón a Dios y verás que muchos problemas en tu casa se van a acabar cuando tú eres sumisa a tu autoridad en tu casa, tu esposo. Y si hubiera alguna mujer que se ha alejado del Señor, no necesariamente dejó de congregarse, sino se congrega, pero en vez de ser bendición, alborota las congregaciones, influencia a otros para que se rebelen a la autoridad. Estás en un camino muy peligroso, en donde te puede traer consecuencias muy fuertes. Mejor humíllate delante de Dios, vuelve a Dios de todo corazón y acuérdate que las autoridades fueron puestas por Dios para el que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Sométete a ella y tendrás elogios de ella. Vuelve al Señor de todo corazón. Si hubiera alguien que esté enfermo, dile: Señor, sáname, Padre, sáname, Señor. Creo en que tú llevaste mis enfermedades, mis dolencias. Señor, sáname. Quiero ser una mujer de Dios. Servirte con toda mi alma y mi corazón. Ser un ejemplo como fue la madre de Timoteo. Un ejemplo de búsqueda. Eunice y su abuela Eloida. En la búsqueda de Dios. Termino con esto. Cuiden su vida en el temor de Dios. Cuiden su salvación con temor y temblor. Y cuiden su relación con Dios Espíritu Santo y su palabra, que es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hágale un clic a su teléfono. Comparta con sus contactos. Hay cosas que es importante que el pueblo sepa, porque el deseo de Dios es que conozcamos su voluntad para hacerlo. Nos vemos el día de mañana, si Dios nos presta la vida, 8 de la noche, hora de Carolina del Sur. Y les hacemos la invitación a los que viven por allá cerca de Atlanta, Montgomery, por aquellos lugares, invitarlos. Vamos a estar inaugurando el templo con el pastor Pedro, allá en Clio, Alabama. Vamos a estar el sábado, comienza a las 4 de la tarde.
y una enseñanza, el culto, y el siguiente domingo pues cerramos la actividad. Vamos a tener un buen tiempo con el favor de Dios en Clio, Alabama, un precioso templo que levantaron los hermanos allá. Cuídense mucho y compartan con sus contactos, y bendiciones para todos.